Y bueno, ahora es para mí un privilegio, un honor, verdaderamente en esta noche presentar a nuestro hermano, el reverendo Benito Rodríguez. Él es un maestro, lo conozco de toda la vida, Dios mío, creo que más de 40 años, gloria al nombre del Señor. Es un siervo del Señor, un pastor de las iglesias de Dios, y es un hombre que definitivamente está bien capacitado, porque se dedica a esto, a enseñar el Apocalipsis y a los tiempos últimos y postreros. Así que sin más que decir, queremos escuchar, y en esta noche le doy el lugar a nuestro hermano Benito Rodríguez. Bendición. Marilyn, gracias, Dios te bendiga. Saludos, grato de escucharle. Y antes de comenzar, déjame agradecerle a los hermanos que están teniendo la gentileza de conectarse. Vamos a hacer lo que mejor el Señor nos permita hacer. Sabemos que esta es una plataforma que Dios va a utilizar para llevar la palabra. Me acompaña aquí mi amada esposa, la pastora Olga Iris Beltrán, y ella va a tener la lectura de introducción a lo que vamos a hablar en esta noche. Déjame decir a los hermanos, tal como hablé contigo, Marín, voy a comisión con respecto a Israel, y quizás tenga que cubrir de Europa, porque de ahí va a salir el anticristo y hay una serie de cosas que están correlacionadas. Y queremos hacer esta base escritural escatológica hoy, para que los hermanos vayan estableciendo lo que ya he dicho, ¿no? Una base, porque entrar a Apocalipsis sin conocer estos pormenores va a ser un poco difícil. De hecho, los que entren después de hoy, que no hayan escuchado la conferencia de hoy, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar. Hemos titulado esta conferencia de esta noche Israel como señal de Dios, y nos vamos a basar en un texto de Romanos capítulo 11, el verso 25, la parte B de ese texto, y mi amada esposa lo va a leer. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, tiene bien, amado. En el contexto escatológico, que no es otra cosa que el estudio de los acontecimientos finales, hay que establecer una diferencia en dos términos que se parecen mucho. Uno es la plenitud de los gentiles y el otro es el tiempo de los gentiles. Repito, plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Cuando se habla de gentiles, a veces damos por descontado que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de toda aquella persona que por razón de etnia o por razón de raza no sea judío. O sea, que todos nosotros, exceptuando que quizás haya algún hermano judío que nos esté escuchando, básicamente todos somos gentiles. Cuando habla de el tiempo de los gentiles, está hablando de un concepto político. Eso lo vamos a discutir con el capítulo 17 de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar conjuntamente con el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel. Cuando hablamos de plenitud de los gentiles, estamos hablando del tiempo de oportunidad de salvación para nosotros los gentiles. Repito, plenitud, tiempo de oportunidad de salvación para nosotros los gentiles,
y tiempo el concepto político que va a finalizar con el anticristo. Eso eventualmente lo vamos a desarrollar. Ahora, ¿cuándo comienza la plenitud de los gentiles? ¿Cuándo comienza el tiempo de oportunidad de salvación para nosotros los gentiles? Comienza desde el día de Pentecostés. 18 etnias que se conocían en el mundo están registradas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estaban todos presentes en Jerusalén el día de Pentecostés. Si vemos ese hecho, entonces el evangelio de Jesús fue predicado al mundo desde el siglo primero de nuestra era cristiana. Eso para aclarar unas situaciones que posteriormente estaremos aclarando. Ahora, hay que establecer que, como ya dije, este tiempo de oportunidad de salvación para los gentiles comienza con Pentecostés, pero finaliza con el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Juan dice, muchos de estos los parafraseo porque las conferencias las hago de memoria. Y vi una puerta abierta en el cielo. Y escuché una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Ya la semana que viene estaremos elaborando con respecto al mensaje a las 7 iglesias y todo ese asunto para que se entienda claramente que hay 2 iglesias que cogen en el periodo de la iglesia moderna, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Si el tiempo así no lo permite, que vamos a ir esto con calma. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero establecer entonces con esto? Que, como ya hemos establecido, he dicho, tenemos que estar muy pendientes a las señales, no de la segunda venida física de Jesús. Porque he ido a muchas iglesias donde me dicen, hermano, pero es que el sol no se ha oscurecido, ni la luna, ni la... No, el que está esperando eso se quedó en el arrebatamiento de la iglesia. Como ya dije, la plenitud de los gentiles culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, con respecto a Israel, que es lo que los teólogos foráneos han estado llamando el reloj profético de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, para que entendamos básicamente hoy la extensión territorial que Dios le concedió a Israel. Y usted preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con Apocalipsis? Tiene que ver con respecto al dominio que Israel va a tener de todo ese territorio, desde el norte del Golfo Pérsico, entiéndase Kuwait. Pues vamos a leer el verso y entonces yo te lo explico. El Deuteronomio 11:24. Escúchelo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Escuche bien, amado. Escuche bien, porque les tengo que explicar eventualmente lo que va a suceder tan pronto como el 14 de mayo, ahora el mes que viene, con respecto al acuerdo de paz que está propulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su yerno, que es un judío ultra ortodoxo. Eso de los judíos ortodoxos, mesiánicos y ultra ortodoxos, partidos Shas y todas esas cosas, con calma. Todo eso lo vamos a explicar. Lo que yo quiero que usted vaya entendiendo hoy es el territorio que Dios le concedió a Israel. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, eso lo sabemos. Se busca su mapita, usted va a ver que Ur de los Caldeos está al norte, comenzando ahí el Golfo Pérsico, Kuwait, está Irak, está Irán, está Siria, mire todo el territorio, está Siria, está Israel propiamente dicho, y está el norte de Egipto. Les repito, está Kuwait, Irak,
Irán, Siria, Líbano, que no se lo menciono ahorita, Líbano también ahí, Israel, todo el territorio de Israel y el norte de Egipto. Fíjense la complejidad de lo que representa lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, y ese texto ustedes lo conocen, versículo 32. Vamos a que mi esposa lea ese verso, Mateo capítulo 24, verso 32, lo que ustedes lo conocen. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y conjuntamente con ese verso vamos a ver Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ok, mire. Israel nunca logró dominar todo ese territorio que le he descrito desde el norte del Golfo Pérsico hasta Egipto. Ahora, en la guerra de los 6 días, a ver si esto se entiende bien, hablo de junio 1967. Jesús ha dicho en Mateo 24:32, de la higuera, hablando de Israel, estén pendientes. Cuando sus hojas comiencen a aparecer, sepan que el verano está cerca. Ahora, déjenme hacer un poquito de historia de Israel. Israel, pueblo de Dios, sale de Egipto, entra a la tierra de Canaán, pero después que están allí, son deportados por 70 años. Y le hago énfasis a ese 70 porque eventualmente voy a hablar de eso también. Que se cumplieron del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo de 2018. Se cumplieron 70 años de Israel estar establecido en su tierra. El 70, conforme al Salmo 90, constituye una generación. Nos enseñaron mal cuando nos dijeron que una generación constaba de 40 años. No. Conforme al Salmo 90 dice que son 70 años. Jesús dijo, la generación que vea a Israel retornar a su tierra, no pasará sin que venga el Señor. ¿Qué bien eso? Ahora, yo le voy a hablar de muchas cosas que están pasando en Israel, como dije, para sustentar la base de lo que yo estoy explicando hoy. En Isaías ya vimos que en el versículo 8, 66:8, la complejidad de lo que Dios le está diciendo al profeta. Yo en mis conferencias aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde voy, donde quiera que voy, digo como los puertorriqueños, para que esto se pegue, a los puertorriqueños. Si hubiese sido un puertorriqueño que el Señor le dice, mira Isaías, Israel que está disperso por él, yo lo voy a recoger. ¿Sabe lo que habría dicho un puertorriqueño? Sí. Nosotros somos muy expresivos en nuestro vocabulario. Habríamos dicho, como dijo el profeta, búsquelo bien en su Biblia, capítulo 66, verso 8 del profeta Isaías, lo que está diciendo es, ¿quién vio tal? Está hablando de Israel. ¿Acaso la tierra parirá a una nación
de una sola vez. Pues sí da Fabio. 14 de mayo 1948, cuando nadie esperaba, déjenme decirle esto con calma, Israel o el reino del, porque Israel, lo que se llama las tribus del norte, y no quiero complicar mucho las cosas, usted sabe que en principio Israel es el reino único, bajo el rey David, ¿se acuerdan de eso? En el año 931, antes de nuestro Señor Jesucristo, por la imprudencia de aquel muchachito hijo de Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Apúntese esta fecha que la voy a necesitar cuando le discuta Isaías 11, 13, 14, que es la guerra con los palestinos. Eso lo vamos a hacer otro día, ya pronto. Escuche bien. A partir del año 931, antes de Jesucristo, Israel queda dividido. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Ese reino del norte es llevado en cautiverio por Asiria, año 721 antes de Jesucristo. El reino del sur que quedó, Judá, es llevado a Babilonia en 3 deportaciones. Nabucodonosor se lo lleva en el 606, 597 y 586. Espero no equivocarme en la fecha, estoy citando de memoria, como digo yo. Pero esa gente que fueron llevados a Babilonia, 70 años más tarde, y fíjense 70, regresan a Israel. Pero posteriormente, mire esto, posteriormente, en el año 70 de nuestra era cristiana, el general romano Tito, enviado por el emperador Vespasiano, estoy hablando del 70, año 70, ya después de Cristo, a los judíos, los dispersa por todo el mundo. Y por 2000 años, por 2000 años, los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo. Y con respecto a ese recogimiento de lo que dijo Jesús de la higuera, estén pendientes. Lo que está diciendo es, cuando los judíos comiencen a regresar, mi venida es inminente. Ahora, ya dije que eso se cumple 14 de mayo 1948. Pero como el verso que leí dice que ha acontecido a Israel, pueblo de Dios, ese pueblo, endurecimiento, pero no endurecimiento total. Porque si Dios los hubiese puesto en endurecimiento total cuando ellos cometen la prevaricación de crucificar a Jesús, irremisiblemente se habrían perdido. Pero ¿qué hizo Dios con Israel? Lo colocó, lo que nosotros llamamos, en status quo, stand-by. Te dejo ahí porque voy a tratar con mi iglesia. Voy a tratar ahora con los gentiles en la plenitud de los gentiles. Ahora, escuche bien esto. Ese verso dice, Israel estará en endurecimiento hasta que haya entrado o haya finalizado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que significa eso? Que aunque Dios va a tratar nuevamente con Israel a través de la sangre de la becerra, como dice el libro de los Hebreos, y como dice Números capítulo 19, que si me dé tiempo les explico lo de la vaca alazana. Está en Números capítulo 19, por si no me da tiempo de discutirlo, que usted lo lea y lo estudie en su casa. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que en Israel tiene que estarse materializando unas cosas
que evidencien que Dios va a comenzar a tratar con ellos. Pero antes de Dios tratar con Israel, por cuanto el pacto con ellos va a ser por la vaca, por las becerras alatanas, Dios tiene que sacar de aquí su iglesia. Porque el pacto con la iglesia es un pacto por virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mari, dime si se está entendiendo lo que estoy hablando. Yo, estamos ahí. Seguimos. Escuchen bien, amado. Amén, amén. Amén, yo estoy entendiendo. Pues, y los hermanos, más o menos. ¿Está Ajá. todo el mundo aquí? Ajá. Más o menos estamos aquí. Seguimos. Amén. Escuchen bien. Como Israel, como dije, tiene que regresar. Mire la complejidad. Como ya dije, Isaías 66. Señor, tú me estás diciendo que yo diga que tú vas a recoger a Israel. Pero es que Israel va a estar regado por todo el mundo. ¿Cómo es que tú lo vas a recoger? Mire esto. El territorio de Israel, lo que hoy se llama Israel como tal, eso era un total desastre después que Roma destruyó a Jerusalén. Y como ya hemos dicho, los judíos por 2000 años dispersos por el mundo. Ahora mire cómo Dios se glorifica. El territorio que hoy ocupa Israel estuvo en manos de lo que se llama el Imperio Otomano, Turquía, por 400 años, a partir del 1517 hasta el año 1900. En el 1917, Dios permite que Inglaterra y los Estados Unidos entren como parte de la Primera Guerra Mundial. Había comenzado la guerra en 1914, finalizó en el 1918. Eventualmente yo le voy a explicar conforme a Génesis quiénes son Efraín y Manasés. No voy a seguir complicando las cosas. A lo que voy es que Jesús ha dicho que estén pendientes cuando este pueblo disperso entre a su tierra. ¿Cómo iba a entrar? Si los turcos, si el Imperio Otomano, quien cualquiera que conozca la historia, sabe lo que fue el Imperio Otomano. Turquía jamás, después de tener dominio, repito, por 400 años de ese territorio de Israel, ¿qué hizo Dios? Permite que Inglaterra, permite que Estados Unidos incursionen en la Primera Guerra Mundial. Inglaterra conquista lo que es hoy Israel, el territorio de Israel. Inglaterra lo conquista en el 1917 y entra a dominar allí en Israel hasta el 14 de mayo de 1948, cuando los ingleses le entregan a Israel todo ese territorio, cumpliéndose lo que el profeta había dicho: ¿quién vio tal cosa? Las Naciones Unidas. Y mire este dato particular. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37 de su libro, tiene la famosa visión de los huesos, se lo han leído. ¿Sabe cuántos delegados? Oiga esto, mire esto, qué tipología. ¿Sabe cuántos delegados se reunieron en la Asamblea de las Naciones Unidas para decretar a Israel como un Estado libre y soberano? Se reunieron 206. Cuéntese los huesitos que tenemos en nuestro esqueleto o pregúntele a un médico o búsquelo por internet para que usted vea que nuestro cuerpo tiene 206 huesos. Entonces, yo no sé si usted ve la correlación. 206 huesos en el cuerpo humano
El profeta Ezequiel lo ve en el capítulo 37 de su libro, como que son huesos juntándose hueso con hueso. Así es que obra Dios. Ahora mire esto. Es cierto que Israel comienza a tomar posesión de la tierra que Dios le prometió en Deuteronomio, como hemos leído 11:24. Pero había un problema. No quiero complicar mucho esto, pero a ver, estamos viviendo en los tiempos cuando la Unión Soviética estaba allí. Y era una superpotencia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los judíos tampoco querían ni podían buscarse problemas con los árabes porque son muchos. La cantidad que se cuantifica hoy de islámicos en el mundo son 1.300 millones de árabes, de islámicos. Hello. Estamos hablando de 1 billón con 300 millones más. ¿Quién se busca problemas con esa gente? Entonces, ¿qué es lo que hacen las Naciones Unidas? Entienda esto. Las Naciones Unidas dicen que Israel va a tomar posesión de su tierra, pero a Jerusalén, la ciudad de Dios, la vamos a dejar dividida. Le vamos a dejar una parte a los musulmanes y otra parte a los judíos. Y Jerusalén, la ciudad amada, estuvo dividida desde esa fecha de 1948 hasta el 5 de junio de 1977. Yo creo que usted va viendo cómo Dios va elaborando la contextura profética de Israel. Entonces, en junio de 1967 se da la famosa guerra de los 6 días. Pero, ¿y qué pasa en la guerra de los 6 días? Junio 5 de 1967, más de 100 millones de árabes le caen encima a Israel. Este es Deuteronomio 7:20, para que usted vea esto, amado. Mire, Deuteronomio, que hasta de esto se ha hecho una canción, que los que oyen música la van a recordar, la famosa canción de este señor, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó. Juan Luis Guerra. Mire esto que dice aquí, Deuteronomio 7:20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Mira, Pablo, lo digo con mucha modestia, y a veces no me gusta decir de las veces que he estado en Israel. Soy un hombre muy modesto, Marilyn me conoce, y en mi vida profesional y en todo, ¿no? En toda mi vida, y le doy la gloria al Señor. En el 1967, como dije, 100 millones de árabes. Para pelear en el 67 no había ni quizás 5 o 6 millones nada más de judíos. Las alturas del Golán, que es una meseta que queda al norte de la Galilea, el norte de Israel. Con mucha modestia, yo he visitado 7 veces estas alturas del Golán. Es la frontera con Siria. Ahí los sirios ponían sus ametralladoras y sus cañones. Y desde ahí, porque es bien alto, se trepan ahí y ve abajo. Déjenme ver si alguna vez puedo llevar el teléfono, podemos hacerle llegar alguna foto de eso, o que usted la busque por televisión para que usted vea de lo que estoy hablando. Pues ahí los sirios se entretenían disparándole a los judíos que estaban abajo. Esto es como el que tira piedra desde arriba, el que estaba abajo. Pero en el 1967, Israel le quitó ese territorio a los sirios.
Pero mire cómo lo hizo, hermano. Deuteronomio 7:20 dice que Dios utilizaría las abejas para pelear a favor de Israel. De alguna manera le voy a hacer llegar una foto mía, porque cuando estuvimos ahora, mi esposo y yo estuvimos en Israel. Por el WhatsApp. Por WhatsApp. Okay. Y yo le dije al guía, porque era un retirado, un oficial del ejército de Israel, Dan, y le dije, Dan, yo no me voy de aquí hasta donde están los tanques de guerra que los sirios desplazaron en contra de Israel y que los tuvieron que abandonar porque las avispas, adora la gloria de Dios, se le metieron en los tanques de los sirios. Los sirios tuvieron que abandonar los tanques y con esos tanques de ellos, que eran, imagínense, yo soy un veterano de la guerra de Vietnam. Yo sé lo que son tanques de guerra. Los sirios le desplazaron a Israel 800 tanques de guerra. Esto hasta en YouTube lo puede ver. 800 tanques de guerra le colocan ahí en las alturas del Golán a los judíos. Los judíos no hubiesen podido bregar con ellos. ¿Qué hizo Dios? Le llenó los tanquecitos de abejas. Adora la gloria de Dios. Y las abejas comenzaron a picar a los sirios. Y los sirios dijeron, como decimos acá en Puerto Rico, a huir, Crispín, abandonaron los tanques y con esos mismos Israel le ganó la batalla. Lo mismo pasó con Egipto en esa misma guerra. ¿De qué estoy hablando? De cómo Dios ha trabajado en favor de Israel. Repito, Jerusalén, porque eso hay que explicarlo después en la petición que han hecho los palestinos, y hay que explicarlo también en la decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el 12 de mayo del 2018, 2 años atrás prácticamente, Donald Trump declara que no pertenece a los palestinos, que Jerusalén es la capital indivisible de Israel. Ahora, hay otro asunto también, que Israel, que es un pueblo que no acuña imágenes de nada, porque Dios los curó de la idolatría en Babilonia en el 2018, y yo la tengo aquí porque la mandé a comprar a Israel. Acuña una moneda con la imagen de Donald Trump y Ciro, el libertador, la imagen de estos dos hombres, y de aparte de atrás el templo de Jerusalén. Ya que mencioné el templo, cuando usted va a Israel, la vida de Israel se centra en levantar su templo. ¿Qué templo? Bueno, el templo que había construido Salomón por allá por el año 957 antes de Jesucristo. El segundo templo que se construye en tiempos de Ezra, Nehemías y Zorobabel. Como ya sabemos, este primer templo se construye sobre el monte Moria. Y Monte Moria es el lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Sobre el monte Moria es que, como dije, Salomón levanta el primer templo a Jehová. Ese templo, como mencioné ahorita, fue destruido por Babilonia.
Ahí mismo se construye un segundo templo en el Monte Gori. Hay un problema hoy, y es que ahí está enclavada lo que la gente llama la mezquita de Omar. Más que mezquita, se le debe llamar el domo de la Joca, porque la mezquita es Al-Aqsa, que está, no es Omar como tal. Vamos a ver si hay alguna pregunta, hermano, ya que estamos en esta temática. Vamos a permitir que ustedes, si tienen alguna pregunta, ahora mismo. O seguimos. Fíjense bien, amados, que tienen que suscitarse una serie de cosas, porque como estoy hablando del templo, usted va a leer después en su casa, o lo hacemos la semana que viene, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Del verso 3 al verso 10, donde dice que el anticristo, que ya eso lo vamos a discutir en la temática de Apocalipsis, se sentará en el templo de Dios. ¿En qué templo? En el templo que los judíos tienen que construir, y que yo doy fe porque lo vi allí, que todos los materiales, que todas las cosas, incluyendo, miren este detalle, yo había estado en Israel desde 1996, 1998, un montón de veces en Israel. Y el sumo sacerdote de Israel utilizaba un manto azul. Ese manto, en lo que se llama el Instituto del Templo de Israel, estaba hecho, pero no estaba completo, porque había que pintarlo de azul. Y para pintarlo hay que usar un químico que se extrae. Yo le llamo como si fueran unos caracolitos, los que somos de acá de Puerto Rico, sabemos, somos de costa, como unos cobitos chiquitos. Y el problema era que esos animalitos, por 2000 años, no había aparecido ni uno. Y se necesitan 24,000 para pintar un manto. Ya hoy, a partir del 2010, el manto está pintado. Yo estuve en Israel con mi esposa y allí está el manto pintado, porque los caracolitos, que los tengo retratados también en mi cámara, ahora están, como decimos aquí en Puerto Rico, que ni botándolos se acá. Nadie. Si tienen preguntas. Hello. ¿Hay preguntas, hermano? Ajá. ¿Alguien tiene Pregunte. preguntas? Sí, yo tengo preguntas. Ajá. ¿Quién me habla? Por favor. Sí, la hermana ¿Perdón? Eva. Hermana Eva, sí, le escucho, hermana. Sí, es con respecto a los templos, porque entonces, ¿cuántos templos? ¿Cuál el templo en el que el anticristo se va a sentar sería el cuarto templo? Bueno, no el cuarto. Le digo, hermana, lo que pasa es que mucha gente considera, ok, el primer templo es el de Salomón, que hemos dicho, 957. Segundo templo, el de Esdras, Nehemías y Zorobabel, y a ese templo, muy buena su pregunta, a ese templo, hermana Eva, el rey Herodes le hace unas modificaciones, e incluso él es quien hace la explanada del templo. Su pregunta es buenísima. ¿Por qué es buena? Porque la explanada, que es el marco grande ese que se hace donde está el muro, eso no va como parte del templo. Por eso es que cuando usted lee Ezequiel 43:12, búscame la imagen, que estoy citándolo de memoria, pero sé que no me equivoco. Por eso es que cuando usted lee, y es buena su pregunta, Ezequiel dice, esta es la ley de la casa. Está hablando del templo. Y dice, todo el monte. No dice toda la explanada. Todo el monte será santísimo. 43:12, mira, de Ezequiel. Déjame mi esposa buscar. Ajá. Esta es la ley de la... Léelo aquí, mamá, sí. Escúchalo, esto está de la Biblia, hermana. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor,
será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Exacto, hermana. Algunos consideran que la reconstrucción, que las modificaciones y las ampliaciones que le hizo el rey Herodes son un templo nuevo. No, es el mismo templo. Él lo que hizo fue la explanada y claro, lo embelleció. Eso fue una cosa extraordinaria lo que hizo Herodes. Pues ahora, no quisiera seguir abundando con respecto a las veces que he estado en Israel, hermana, pero recuerdo que cuando fui a Israel hay lo que se llama justo al lado de la mezquita, hay lo que se llama el túnel de los Hasmoneos. Cuando yo entré por ese túnel, que queda como a 200 pies de donde está la mezquita, cuando yo entro con los guías, dando cuenta que según el túnel va dando la vueltecita así, yo en un momento dado yo le digo al guía, oye, yo tengo la mezquita encima. Y me dice, pastor, 90 pies, 90 metros sobre nosotros está la mezquita. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que como eso es una explanada, eso es terreno relleno. Si el túnel de los Hasmoneos cede, casi todo ese relleno se va al piso. Porque aquí Ezequiel claramente no dice toda la explanada será santa. Ezequiel 43:12 dice todo el monte. Por tal razón, dos cosas. Lo que se llama la mezquita se tiene que caer. Y en eso los judíos están claros. Yo sé que hay libros que han escrito y hay quienes postulan que es factible que se construya el templo al lado de la mezquita. No. ¿Sabes por qué no, hermana? Porque el lugar santísimo estaba levantado sobre la piedra que está construida, o más, por eso es que se le llama el domo de la roca. Y sobre esa piedra fue que Abraham fue a sacrificar a Isaac. Espero haber contestado su pregunta, hermano. Usted me dice. Amén. Está bien. Tengo otra, claro? pero le quiero... Sí, claro. Sí, lo que pasa es que algunos explican, sea como que era, yo entendía que era el templo de Esdras, después el que había hecho Herodes, entonces ahí me confundía. Entonces, si los judíos van a hacer otra vez o levantar el templo, pues entonces eran 4, entonces esa era mi confusión, pero ahora sí, ya entendí, entonces Herodes no hizo un nuevo templo, sino que simplemente lo embelleció. Exacto, embelleció el que ya estaba. Y claro, ahora el que los judíos tienen que construir para que el anticristo se siente físicamente en ese templo. Gracias, hermana, por participar. Amén. Amén. Pero le voy a dar oportunidad a los otros hermanos, porque después yo pregunto más. Seguro que si estamos siempre a su orden, hermana. Amén. Tengo una pregunta. Luz Velázquez. Velázquez, qué bueno, le escucho. Pastor, usted, voy a que está hablando usted, o los templos, es el mismo templo que el Señor les habló en Mateo 24, que le dijo que no queda piedra sobre piedra, es el mismo templo, es la misma mezquita que está arriba. Exacto. Ese templo que Tito, el general romano, destruyó, fue precisamente ese templo. Mire qué particularidad hay sobre eso. Jesús ha dicho, de este templo no quedará piedra sobre piedra. El emperador romano Vespasiano, que es el padre de Tito, el general que destruyó el templo, le dice a su hijo, tú vas a destruir a Jerusalén, pero el templo no lo toque. Es una belleza, estaba recién acabado. En el año 40, básicamente, año 30, año 40, porque se terminó del año que se terminó, año 20, porque se terminó de construir ese templo. Ahora, viene un soldado romano, enciende una flecha, tira la flecha, y esa flecha se introduce en el templo y coge el velo del templo
y por ahí es que el templo se quema. Como el templo había muchas cosas de oro, ese oro se derritió con el frío que hicieron los soldados romanos. Comenzaron a remover piedra sobre piedra para sacar de ahí el oro que se había derretido, y así se cumplió literalmente lo que Jesús había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Pero es el mismo templo que se había construido en tiempos de Esdras, Nehemías, Zorobabel, el profeta Ageo también. Y obviamente el templo que, como dijo ahorita, había embellecido el rey Herodes, que es el mismo. ¿Estamos? Sí, gracias, pastor. Gracias, le escucho. ¿Quién sigue? Estamos aquí. Proceda, hermano, proceda, que parece que quieren oír más, no sé, están ahí todos. Hay muchos. Amén, amén. Okay. Todos queremos pues seguir seguimos. escuchando, hermano. Pero nada, creo que me había dicho que tenía otra pregunta también, cualquier cosa que me diga. Yo tengo una más, pastor. Sí, le escucho. Bueno, soy Luz Velázquez igual. Lo que quería, rapidito, solamente quería preguntar. Usted habló de Ezequiel 37. Cuando usted habla de Ezequiel 37, ¿qué es el acuerdo de paz, cuando que la junta de los judíos que van a regresar a Israel? ¿Eso es lo que quiere decir en base a Ezequiel 37? Bueno, exacto. Pero fíjese que Ezequiel 37, hay una parte que casi no se habla de ella. Y es desde el versículo 16 en adelante. O sea, y qué bueno que usted lo trajo. Siempre los estudiosos de la profecía, Ezequiel 37, se enfocan en la visión de los huesos secos. Perfecto, porque eso es Israel retornando a su tierra. Pero cuando usted tenga la Biblia a la mano, Ezequiel 37, 16, Dios le dice al profeta Ezequiel, coge 2 palos en tus manos. Lo estoy parafraseando. Y tú vas a juntar esos palos. A uno de esos palos tú le vas a escribir para Efraín. Efraín, ese es el reino del norte. ¿Se acuerdan que dije ahorita que a partir del año 931, por la imprudencia de aquel muchacho, hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino? Y a partir del año 931 se habla de el reino del norte, cuya tribu más importante era la tribu de Efraín, pero a la misma vez era la tribu más idólatra. Por eso cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 7, que se ven los 144,000 sellados, la tribu de Efraín no aparece. Yo se lo voy a explicar en su momento. Ni tampoco aparece la tribu de Dan en su momento. Lo vamos a explicar. Las 2 tribus que quedaron en el sur, esa se llama el reino de Judá. Ya lo dijo ahorita. ¿Qué Dios le dice al profeta? Mire, Ezequiel, coge este palo del norte y ponle Efraín. Y coge el palo que va a representar al sur y ponle Judá. Y después tú lo vas a juntar en tus manos. Y los hijos de Israel te van a preguntar: oye, Ezequiel, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso de un palo que dice Efraín, reino del norte, y otro palo que dice Judá, reino del sur, y que los estás poniendo juntos? ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? Es que estos son Israel, porque ya no se hablará ni del reino del norte, ni se hablará del reino del sur. Eso, a ver si lo podemos bajar. Cuando usted lo ve en Isaías capítulo 11, versos 13 y 14,
que es un conflicto que se va a provocar ahora a partir de que Jerusalén es la capital indivisible de Israel, porque los palestinos ya habían acudido a las Naciones Unidas reclamando el derecho, según ellos, de un Estado palestino, pero dentro de Israel, y eso es no, porque Dios no va a compartir su gloria con Alá. Ahora, los palestinos habían estado esperanzados en que se le concediera la mitad de Jerusalén, Jerusalén oriental, donde ellos tienen su famosa mezquita, para que Jerusalén oriental fuese la capital de un estado. Eso es no, porque Jerusalén oriental, ahí es donde está el monte Moria, y ahí es donde los judíos van a construir su templo. Ahora, Isaías 11:13, y esto es una escaramuza que la vamos a ver en estos días, y qué bueno que usted lo preguntó. Dice, Isaías 11:13, complementándolo con lo de Ezequiel: cuando se haya disipado la envidia del reino del norte, estoy parafraseando, y el reino del sur, en esos días pelearán contra los filisteos en la margen occidental del río Jordán. ¿Quiénes son hoy los filisteos? Los palestinos. ¿Qué baluarte de los filisteos está geográficamente hablando localizado al occidente del río Jordán? Gaza. ¿No se acuerdan de Sansón? Gaza. ¿Qué grupo terrorista está centrado hoy en Gaza? Hamas, o Hamas, como se escribe con H, uno lo pronuncia Hamas, otro lo pronuncia Hamas, y se puede pronunciar indistintamente de una manera o de otra. Pero ahora, cuando el 14 de mayo, que hay una reunión, hermanos, que es fundamental, el Papa está pidiendo que todas las naciones del mundo se reúnan para hacer un cónclave, para hacer un proceso ecuménico entre cristianos, católicos, musulmanes, islámicos, budistas, bueno, el mundo y todo el mundo, como decimos aquí en Puerto Rico. Eso es Apocalipsis capítulo 17. Pero vamos a ver, esa es la gran Babilonia. Ahora, repito, volvemos al punto. Ezequiel, como ya usted planteó, está la visión del valle de los huesos secos, perfecto. Pero en adición a eso, está predicada la envidia del reino del norte y reino del sur, y esa envidia cesó en el 1948, cuando los judíos comienzan a regresar a su tierra. Para que esto se entienda, ustedes no se acuerdan, yo le llamo el chisme de la samaritana. La mujer samaritana era de Efraín, del norte de Samaria, y Jesús es del sur de Judá. ¿Y qué le dijo a la samaritana? Tú parece que no eres de aquí. Digo, lo estoy parafraseando acá. Tú parece que no eres de aquí, porque si tú fueras de aquí, tú sabrías que samaritanos y judíos no nos llevamos. ¿Qué es lo que demarca eso? La envidia, la diferencia étnica entre los del norte y los del sur. Pero Isaías dijo, capítulo 11, verso 13, cuando esa envidia haya cesado, será Israel hoy solamente. Hoy lo que se llama es de Israel, porque ya esa envidia no existe. Espero haber contestado su pregunta, hermano. Usted me dice. Completamente, gracias, pastor. Gracias. Ahí estamos. Vamos a hacer más preguntas y seguimos. Bendiciones, una pregunta, Yanina Villalobos. Amén. Le escucho, hermano, sí. Sí, pues sí, pastor, yo, bueno, soy nueva en este estudio, pero gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es,
hay Ajá. un solo templo, ¿verdad? Pienso exponerlo así, con una sola base. Estos templos solamente han venido siendo reconstruidos o restaurados, según puedo entenderlo, o se han, por lo que estén en el mismo territorio. Sí, sí. Mire, el primero como tal, el que construyó Salomón, que era una belleza, ese quedó totalmente arruinado. Okay. El segundo, yo, Babilonia, arruinado. El que destruyó Roma, todavía, amada, todavía hoy, hay ruinas en Jerusalén, en el lugar de donde fue el templo, y estamos hablando de 2000 años ya casi, todavía hay ruinas de lo que fue ese templo que se construyó, como dijimos, en tiempos de Esdras, Nehemías, los que regresaron del cautiverio de Babilonia, y que Roma y que el rey Herodes lo hermoseó, que lo puso que era una cosa. Se decía que el que no había visto el templo de Jerusalén no había visto un edificio hermoso. Era una belleza. Beitoro fue malísimo, pero Herodes era un arquitecto. Yo que he ido tantas veces a Israel, he visto los coliseos, Masada, las construcciones que ese hombre hizo fueron unas cosas extraordinarias. O sea, que aunque ha sido siempre, lo importante es que siempre el templo se ha levantado sobre el monte Moria, el lugar santísimo, como dijo ahorita, siempre se ha levantado sobre la piedra. Esa piedra literalmente está allí. Yo entré a la mezquita, yo vi la piedra está horadada, o sea, tiene un hueco de arriba a abajo, por ahí salía la sangre del sacrificio de los animales. Entonces, para mí resulta imposible el que se diga que se puede construir el templo de los judíos al lado de las mezquitas, porque el lugar santísimo tiene que estar levantado en el mismo lugar que estuvo en el primer templo, en el segundo templo, en la reconstrucción que hace Herodes o modificaciones que le hace Herodes. Eso no se tocó, por tal razón, el templo que van a construir los judíos ahora tiene el lugar santísimo, tiene que quedar sobre la piedra que está allí. La piedra, para que ustedes tengan una idea, más o menos calculando en pies así, yo diría que sería como unos 20 pies, quizás como por unos 15 pies de ancho, más o menos es la medida que más o menos puedo hacer en la memoria. Es una piedra bastante grande, es una cosa hermosísima. A ver si contesto su pregunta, nada. Amén. Amén. Vale, a ver si hay más preguntas. Si no, seguimos. ¿Estamos? Pero, pues sigo. Ajá. Pregunta. Adelante. Si no sigo. Adelante. Mire, hermano. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Israel ha sido un pueblo que, como regresa del cautiverio, como hemos dicho, de la diáspora, de estar regado por todo el mundo, no tenía mucho capital. Pero cuando leemos el Miqueas, oiga este texto, Miqueas capítulo 4, el verso 13, oye, escucha este versículo. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová tu botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Escuche bien, hermano. La situación económica siempre ha sido prevaleciente en el mundo. Israel, como dije, vienen huyendo de Adolfo Hitler,
1945 se materializa el famoso Holocausto. 6 millones de judíos. ¿Sabe lo que es eso? 6 millones de judíos. Entre ellos 1,5 millones de niños. Mueren en el Holocausto. Cuando yo voy a Israel, lo visito porque es parte de la historia para poder hablar. Pues uno tiene que. Pero cuando voy a Israel y veo lo que se llama el Museo del Niño de Israel, usted entra allí y usted comenzar a escuchar nombres de niños judíos de 1, 2, 3, 4, 5 añitos que fueron muertos en el Holocausto de Adolfo Hitler. A una nación que usted le mata 1,5 millones de niños y 6 millones de ancianos, es prácticamente imposible que esa nación se levante. Pero es Israel, es el pueblo de Dios, es el pueblo amado, es el pueblo que repetimos que Jesús dijo, cuando los vean que regresan a sus tierras, levanten sus cabezas, vuestra redención está cerca. Ahora, oiga esto. En enero del año 2009, enero del 2009, Israel descubre frente a Tel Aviv, la costa ahí del mar Mediterráneo, Israel descubre un yacimiento de gas natural. Búsquelo, se llama Tamar. Ya yo fui a Israel y lo vi. Y ya vi la tubería que venían sacando desde el mar, desde donde descubrieron el pozo de gas natural para conectarlo a Tel Aviv en Israel. Y los judíos decían, hemos establecido un récord mundial. Tenemos gas natural para 25 años. Ese pozo tenía unos 9,000, más o menos, metros cuadrados de gas natural. Pero se les terminó el récord porque en diciembre, esto que estamos leyendo en Miqueas 4:13, levántate y trilla, hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén. Una cosa es Israel en su macro y otra cosa es Jerusalén en su micro, más pequeño. ¿Ves? Porque a la que se denomina como la niña de los ojos de Jehová es a Jerusalén. Por eso es que el profeta dice, yo he puesto Jerusalén, hija de Sión, tu cuerno como de hierro, para desmenuzar las riquezas de las naciones y que esas riquezas le sean consagradas a Jehová. Les tomé un segundito para tomarme un poquito de agua. En ese mismo año, diciembre del año 2009, Israel descubre un pozo más al norte de Leviatán. No me pregunte por qué le pusieron Leviatán. Estoy investigando, pero no sé por qué le pusieron Leviatán. Duplica y casi triplica la cantidad de gas natural que tenían en Tamar. Ahora, hay un asunto aquí en esto. El mayor exportador de gas natural del mundo, el país que más exportaba gas natural a todo el mundo, de todo el mundo, era Rusia. Israel daba gas natural a Rusia. Ezequiel dice en ese capítulo 38 y capítulo 39, la guerra de Gog y Magog, Ezequiel dice que Dios le pondrá a Rusia
un garfio para bajarlo hasta Israel. Fíjense bien cómo es esto. Yo digo, pero si ese gas natural, no solamente el gas natural, petróleo, Israel encontró petróleo frente a la tribu de Aser. Ya en Deuteronomio había dicho Moisés, los de Aser pisarán el aceite. Descubrieron petróleo en el mar Muerto. Descubrieron petróleo en las alturas del Golán. Hoy se dice que Israel compite en petróleo con Arabia Saudita. Eso es mucho decir, amado. ¿A dónde es que yo voy? La economía del mundo, hoy en día, estamos viendo que la economía del mundo se ha caído, y más con esto del coronavirus. Pero mientras la economía del mundo se va cayendo, la economía de Israel crece vertiginosamente. Yo quisiera que ustedes fueran a Israel, amado, para que ustedes vieran cómo en 72 años que se cumplen ahora el mes que viene, de ese país ha sido declarado un estado. ¿Cómo es que eso ha crecido vertiginosamente? Israel es una belleza arquitectónica en todo, y en economía, y en todo, y en todo. Y ahora que tienen lo que nunca habían descubierto, porque como dije al principio, ese territorio estuvo en manos de los turcos por 400 años. ¿Por qué no descubrieron ese petróleo? ¿Por qué no descubrieron ese gas natural? ¿Por qué no descubrieron nada de las riquezas que hay en Israel? Porque ahí dice bien claro que esas riquezas están guardadas para que sean dedicadas al templo de Jehová. Yo no sé si usted me entiende en este asunto. O sea, ¿a dónde yo quiero llegar? Que en Israel se están materializando una serie de cosas que por años y años y años, y casi en múltiplos de miles, nunca se ha... Mire que le mencioné ahorita, para que no se me quede en el tintero. Vaya su Biblia a Números, capítulo 19. Porque se lo mencioné y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver una vaca con todo esto que el pastor está hablando? No, es que no es una vaca cualquiera. Es que Dios le dijo a Moisés, en Números capítulo 19, mira Moisés, la única forma que hay para la purificación de los inmundos es que maten una vaca. Léelo, mi amor, quizás que me pasa lo lea, versículo, en Números capítulo 19. El 1. Sí. Jehová habló a Moisés y a Aarón y diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Usted lo ve, ya para bajar tiempo, amado, usted lo ve. Esa vaca, estoy hablando de la vaca roja. La gente dice una vaca roja. Bueno, yo soy de menudo para atrás. Y como yo soy de menudo para atrás, yo recuerdo que en octubre de 1996, los periódicos y revistas de todo el mundo, su primera plana fue nacimiento de vaca roja en Israel causa gran expectación mundial. Escucha bien, amado. Y ya casi concluimos con esto. Tampoco lo quiero atosigar de mucha información. Es que el ceremonial en Israel para la purificación de los inmundos es que esa vaca la mataban
Allá hay una mezcla de hisopos y plantas y cuestiones, y allá preparaban y con eso joseaban a los inmundos. Hoy usted va a Israel y usted, si es un judío ortodoxo, no va a subir a donde está la mezquita. Oiga bien, ya que hemos hablado bastante de la mezquita. Yo voy a Israel con mi gente y el judío, si es un ortodoxo, vuelvo y repito, cuando lleguemos al muro para entrar al domo de la Joca o a la mezquita de Al-Aqsa, a la explanada del templo, me va a decir, pastor, usted sabe que yo no puedo entrar a esa periferia, porque si entro ahí, no me puedo reincorporar al pueblo en conformidad a la ley de Moisés, porque como yo guardo la ley de Moisés, porque me convierto en inmundo. Entonces, Jesús no podía venir hasta que esta vaca apareciera. Y como dije, en el 1998, la vaca nació en el 96, en el 98, juntamente con el licenciado Rafael Torres Ortega, yo fui a Israel a ver la vaca coja. ¿Ok? La primera que nació. A esa vaca tiene que ser tan perfecta que no le puede salir pelos blancos, ni negros, ni nada. Tuvieron que desecharla. Recientemente, busquen información, recientemente, el Instituto del Templo de Israel, donde se elaboran todas las cosas para la confección y el culto en el templo, han estado diciendo que les están naciendo vacas cojas. ¿Qué quiere decir eso? Maranata, Cristo viene por su iglesia. Ese era uno de los elementos fundamentales que necesitaban, porque si no tenían la vaca, déjenme explicar mejor eso. El judío, cuando se caiga la mezquita, y déjenme hacer una salvedad en esto abajo, déjenme hacer una salvedad. Yo en mis conferencias les digo a la gente, no se me siente a que se caiga la mezquita, porque yo no sé si Dios considera eso dentro de la grande tribulación. Y yo soy de los que postulo, y eso lo vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, me adelanto en esto. Yo soy de los que postulo que conforme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la iglesia no pasa por la grande tribulación. Apocalipsis 3:10 bien claro dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te saco de aquí, iglesia fiel, antes de que venga la hora para probar a los moradores de toda la tierra. Esa hora de la prueba, cual nunca la ha habido sobre todo el mundo, como dice Mateo 24:29, y como dice Daniel capítulo 12, esa hora de la prueba se llama la grande tribulación. Claro, cuando hagamos el estudio de Apocalipsis, yo voy a explicar lo que significan cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, compararla con los 6 periodos de la historia de la iglesia apostólica perseguida, imperial, medieval, reformada, y la iglesia moderna, explicar que era el periodo de tiempo que corren las dos iglesias en el periodo de la iglesia moderna, que son precisamente la iglesia fiel, Filadelfia, y la iglesia de la Odisea, que estoy seguro que ustedes la conocen. Pero eso lo vamos a hacer en el contexto de lo que es Apocalipsis. Pero lo que quiero resaltar es, nadie se me ponga pendiente a que se caiga la mezquita, porque la mezquita se puede quedar hoy de pie y Cristo llevarse a la iglesia. Y entonces, inmediatamente que la iglesia se vaya, que se caiga, como que si Dios lo quiere hacer antes, lo hace antes,
pero como yo en ese aspecto desconozco cómo es lo que Dios lo va a hacer, repito, quiero estar bien claro en esto. No se me ponga a esperar que se caiga la mezquita. Porque si Dios considera ya eso, porque caerse la mezquita es que en 90 días los judíos tendrán construido su templo, porque como dije anteriormente, todos los elementos, todo lo que se va a utilizar, hasta la pala, la vi allí, hasta la pala, los caracolitos para pintar, todo está hecho. Quiero saber si hay alguna pregunta después de esta última parte que hemos hecho, amados. Ustedes me dicen. Quiero, de todo eso que hemos dicho ahora, ¿hay alguna para no irme con la preocupación de que haya alguna duda sobre todo este revuelo? Marilyn Ramírez, tengo una pregunta. Dime, Marilyn. Ok, Pastor Benito, el nacimiento de la vaca roja es como una pauta entonces para comenzar con el tercer templo. Pues seguro. Exacto. Es un elemento fundamental. Usted tiene documentación de la fecha porque usted dijo 1996. Esa fue la primera que nació. La más temprano que encuentro son 2017, 2018, no sé. Exacto, esas son las, no, pero ahora 2018 nacieron creo que las últimas, 2018, 2019, fueron ya las tienes ahí, ¿viste? O sea, la del 96, como dije, la tuvieron que descartar porque le salieron pelos blancos, ¿ves? Y tiene que ser perfecta. Sí, y aparentemente nació una perfecta ahora hacen como 2 o 3 años, porque es la primera vaca en 2000 años. Ah, exacto. Y la tienes ahí. ¿En qué fecha la tienes ahí? 20, aparece para los que quieran buscarlo, está en el internet. Solamente tienen que poner nacimiento de la vaca roja en Israel y lo van a encontrar. Ah, exacto, pero buscando ese dato. Pues muy bueno que lo hayas buscado, porque yo estoy tocando acá de oído, como digo yo, pero muy bueno. 10 del 2018, pastor. Ok, perfecto. Septiembre 10 del 2018. Ahora, hay un dato bien importante en eso, Mario, y es que conforme, y yo no estoy estableciendo fechas, quiero que sean claros, pero lo que quiero es que estén alerta a que nosotros estamos viviendo los últimos días. O sea, sí. Conforme a Génesis capítulo 15, esa vaca deben sacrificarla cuando cumplen 3 años, ¿sabes? O sea, no menos de 3 años. Okay. Estamos a ley de un año aparte, a ley de un año y unos meses, porque ahí del 18. Exactamente, ahí es que está el detalle, claro, y eso pudiera ser fundamental. Y como dije, y vamos a seguir elaborando, aunque ya la semana que viene vamos a entrar a Apocalipsis como tal, pero la gama de cosas que se han materializado en los últimos años, como esos cacas que estamos hablando, de la vaca esa alazana, de los caracolitos, lo del aceite de la unción, que eso lo voy a discutir otro día, que ese era uno de los elementos más difíciles que tenían los judíos. No tenían el aceite de la unción, ¿te das cuenta? Y no lo tenían y no lo podían dominantemente el que lo elaboraran. Dios dijo que el que lo hiciera había que apedrearlo. Lo encontraron en la cueva número 11 de Qumran, donde habían encontrado los hoyos del mar muerto, donde estaban los esenios. Allí lo acaban de encontrar aceite en la cueva número 11. Ese dato no lo he podido corroborar en Israel, porque últimamente no he estado en Israel, pero sé que está, y tan pronto yo vaya para Israel, eso es uno de los puntos porque todo lo que les estoy diciendo a los hermanos son puntos corroborados con mis visitas a Israel y con todo esto. Por eso dije que lo de la vaca había ido a verla a Israel. Pero es muy importante porque, como dije, los judíos que suban a la construcción del templo, cuando se haya caído la mezquita, automáticamente que entran en esa periferia, se convierten en inmundos. ¿Por qué se convierten en inmundos? Porque están adorando a un supuesto Dios ahí, que se llama Alá.
¿sí? Y la ley le prohíbe al judío acceder a algún sitio donde se invoque a alguien como Dios. Por eso es que se convierten en inmundos. Aun cuando se haya caído la mezquita, que se puede caer por un terremoto, ¿ok? Que se puede caer por un terremoto. Aun cuando se haya caído la mezquita, el lugar hay que santificarlo. Los que entren tienen que ser santificados porque se convierten en inmundos. ¿Cuál es el antídoto? La vaca. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el antídoto? La vaca alazana. Ya las tienen, esa vaca tienen que sacrificar una a las 9 de la mañana de la tarde. Voy a orar por lo que hemos hecho, Marlene. Si hay alguna otra pregunta, si no tienen alguna otra pregunta, me dejan saber. ¿Tienen alguna pregunta que la pueden poner en el... Por favor, amados, no tengan temor, pregunten, por favor. Ok, yo tengo una pregunta. Bueno, más bien es, ok, el pastor, usted dice, entonces, dentro de lo que ha estado explicando, esto significa, cuando usted dice que no esperemos a que se caiga la mezquita, en otras palabras, para estar listos a la venida de Jesucristo, en otras palabras, lo que usted nos quiere decir es que hay posibilidades de que este nuevo templo se construya ya en el tiempo de la gran tribulación. Eso es correcto, amada, eso es correcto. Y como yo no sé, ¿ves? Yo estoy amparado en la promesa que el Señor le hizo a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, que lo que significa es fiel. Como el Señor nos prometió, yo te saco de aquí antes de que venga la hora de la prueba. Yo le digo a la gente, es igual que cuando hablo también, que lo vamos a hablar eventualmente, de la reducción de las naciones en lo que va a ser el reino del anticristo en Europa. Hoy hay 12, tienen que ser 10. Y yo le digo a la gente, no se me pongan a esperar que hayan 10 conforme a Daniel 2:44, porque si el Señor cuenta eso dentro de la tribulación, porque ya eso es el reino del anticristo, se me va a quedar la gente y no queremos eso. Yo sigo como dice Marcos 13:37, lo que a todos le digo, a vosotros se los digo. Verad, amada, los días de la iglesia están contados. Díganme, mis hijos, les escucho. Amén. Después de haber contestado, dígame. Dime, Marlene. Gracias, hermana, por participar. Si hay alguno que tiene alguna pregunta y por el momento no se atreve a hacerla, lo pueden escribir en el chat y así a la próxima conferencia pues él la estará contestando. Y si no hay ninguna pregunta ahora, pues el hermano Benito va a orar. Yo, perdón, una pregunta más, soy Luz. Ajá. Pastor, sí. Pastor, el sacrificio de la vaca va a ser también después del levantamiento de la iglesia o antes. No, eso tiene que ser, obviamente, eso sí tiene que ser después del arrebatamiento de la iglesia. Lo de la vaca tiene que ser después, porque ya Dios está trabajando con Israel, como dijimos en el verso inicial de Romanos 11:25, ya finalizó la plenitud de los gentiles y ya está Dios tratando con Israel. Muy buena pregunta también. Ya Dios está tratando con Israel, por lo tanto ya la iglesia no está aquí en la tierra. Gracias. Amén. Sí, pastor, bendiciones. Me gustaría tu opinión en Lucas, el capítulo 21, cuando él está hablando sobre la venida del Hijo del Hombre y las señales. A ver qué usted nos puede decir sobre el capítulo, el versículo 29. Que se Lucas 21:29. Perdóneme, hermano, deja que mi esposo lo busque aquí. Sí, le escucho, sí. Que se refiere 21. También a la higuera como a Israel, como todos conocemos, pero también está haciendo una referencia a todos los árboles. Dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Con relación al renacimiento de Israel,
que prácticamente era una de las señales principales de que ha comenzado esa generación que ha visto el renacer de Israel. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo, los árboles, ¿qué nos representan los otros árboles? ¿Son otras naciones? Exacto, son otras naciones, como por ejemplo lo que está pasando ahora, hermano, y me alegro que usted lo haya preguntado, porque es importante que lo expliquemos. Por ejemplo, usted tiene ahora mismo en el mundo islámico lo que ellos llaman la primavera árabe. ¿Ves? Hay un verso en Isaías capítulo 66, verso 19, que se cita muy poco, se cita muy poco, y va con lo que usted me estaba preguntando, y qué bueno que usted me lo pregunta. Casi nadie me lo ha preguntado, lo felicito. Dice, y yo enviaré de los escapados de Israel. Lo estoy parafraseando, pero más o menos. 66, 19 de Isaías. Para que le predique, lo tiene. La verdad es que como yo todo lo hago de memoria, esto pues a veces no lo busco así de memoria. Pero dice, como digo, lo parafraseo, dice, para que le prediquen a aquellos pueblos que no han visto ni han oído la gloria de Dios. En ese contexto, hermano, los árboles pueden ser las naciones. Hoy mismo, como dije, mire, por ejemplo, mi esposa que está aquí a mi lado es la sobrina de uno de los evangelistas más grandes que han habido en Puerto Rico, Eugenio Jiménez. No sé si ustedes se recordarán cuando los años 60 por allá que se hablaba de los hermanos Jiménez. Este hombre por nacer. por nacer. Este hombre ha estado en China, ya es un anciano de unos 80 años, ¿ves? Pero este hombre desde jovencito predicando en China. Hoy mismo estamos viendo cómo de los 1.300 millones de chinos que hay, ya más de 300 millones han aceptado a Cristo, hermano. ¿Ves? En Egipto mismo, que hay una profecía que también la puedo explicar en un momento dado, Isaías capítulo 19, cuando dice, y Jehová será conocido de Egipto. Cuando yo estuve en Egipto por primera vez, fue en el 1996, y por poco lloro cuando le pregunto a los guías allí qué porcentaje de cristianos hay aquí en Egipto, y me dijeron, incluyendo los coptos, que eso es un revolú, que no se sabe ni lo que son, y me dijeron, aquí son solamente dos. Oye hermano, hoy más del 25% de Egipto es cristiano. Y Isaías 19, y usted me lo va a volver a preguntar cuando sigamos en el desarrollo, porque yo le explicaba incluso a los egipcios, aquí dice que Jehová será, lo puede buscar, si mal no recuerdo es 19:20 de Isaías, dice, y Jehová será conocido de Egipto, y esto será para señal. Esos son los árboles, países que están cerrados al evangelio, pero países que no son enemigos de Dios. Están cerca, los sistemas de gobierno no han permitido que la palabra llegue, pero se van a abrir como señal de los tiempos que estamos viviendo. Como dije, Eugenio es uno que me dice que en el mismo Irak, la guerra de Irak, ¿qué fue lo que provocó? Una constitución donde hubo que darle libertad a los cristianos. Hoy en Irak hay montones de cristianos. Ve lo que los árboles, conjuntamente con Israel, siendo evangelizados. Estamos, hermano. Ok. Yo pensaba que estaba relacionado también con esos países alrededor de Israel, porque también cuando se dividió, cuando le entregaron a los ingleses el territorio. Qué bien, ajá. También para esos tiempos siguieron repartiendo con el Líbano, Arabia y Jordania, esa gente también. Sí, seguro. Exacto. Pero la palabra no llegó
Claro, claro. Y ese punto que usted trae, que fue el que hice referencia, que no le expliqué porque me va a coger tiempo cuando dije que iba a explicar conforme a Génesis quiénes son Estados Unidos y quiénes son Inglaterra. ¿Ves? Le adelanto nada más para después discutirlo con calma, que son los hijos de José, nacidos en Egipto, que son Efraín y Manasés. Adelantándome, Efraín es la mancomunidad británica y Manasés son los Estados Unidos, pero eso me va a coger un tiempo, hermano, para explicarlo, ¿sabes? Está bien, correcto. Está bien. Gracias. Pero gracias, y le agradezco su aportación también, porque es muy, muy, muy interesante. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Marilyn, hablamos. Yo tengo una pregunta, Israel Núñez. Ajá, hermano Israel, dígame. En el Apocalipsis, en Apocalipsis 9:16, cuando dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo hice un número. ¿Quién usted cree que de dónde viene este número? Bueno, hermano, mire, hay diferentes opiniones. Unos dicen que son los chinos, eso pudiera ser así. Fíjese que cuando se dio la guerra de Kosovo, ahora aquí en el año 2000, Estados Unidos bombardea tratando de matar al presidente de Yugoslavia. Cuando no pudieron matar al presidente, se llamaba Eslovenia, algo así, cuando no lo pudieron matar por el bombardeo, Estados Unidos dijo, yo voy a movilizar mi ejército por tierra para buscar al presidente de Yugoslavia y matarlo. Los chinos, esto fue en el año 2000, la guerra de Yugoslavia, los chinos le dicen entonces a Estados Unidos, tú me mueves un hombre por tierra a Yugoslavia, a Kosovo, que es Yugoslavia, y yo te movilizo inmediatamente 100 millones de hombres allí. Y los Estados Unidos dijeron, con estos chinos no se puede bromear. ¿Qué es lo que estoy tratando de hablar con esto? Que el único país que tiene la capacidad de movilizar 200 millones de hombres es China. Esos son los reyes de Oriente de que habla Apocalipsis 16:12. Claro, por otro lado, hay otra teología que presenta que son poderes demoníacos. Yo, personalmente, me inclino a pensar que son los chinos, porque son los reyes de Oriente. ¿Está bien? Amén. Gracias. Vamos a ver si hay alguna. Amén. Gracias a usted, hermano, por participar. Son las 8:40. Yo sé que estamos llenos de preguntas. El hermano está dispuesto a seguir contestando. Sí, seguro que sí. En el momento, hermano Benito, que usted desee cortar, ustedes despiden el servicio. No se ¿okay? Amén. Oramos y si tienen alguna preguntita más, que me lo digan. Si no, pues oramos y que para la semana que viene tengan las escriban o me las envían como gusten. Y pero una pregunta. Sí, seguro que sí, seguro, hermana. Sí. Hello. Aló, bendiciones. Yanina Villalobos, tengo una pregunta. ¿Cómo lo que hace, hermana? Adelante. Sí, pastor. Mi pregunta es, cuando ocurra el arrebato, ¿verdad? Van a haber judíos que creyeron en Jesucristo. ¿Esos se van a quedar o igual se van? Es una en dos. Y lo otro es, ¿cuál es la diferencia entre la gran tribulación y la tribulación que muchos pastores mencionan? Okay. Hay judíos, hermana, que son los judíos mesiánicos, y hay judíos, porque los judíos mesiánicos tienen una mezcla de lo que es Jesús. En realidad ellos no están claros, pero hay judíos que son tan cristianos como usted y como yo. De hecho, hay pastores de aquí de Puerto Rico que tienen iglesias en Jerusalén con cristianos, pero como somos nosotros, y eso que aceptan a Jesús con todo y lo reconocen como Salvador, se van en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, fíjate que su pregunta es bien interesante en este contexto. Están los judíos que yo mencioné ortodoxos, que esos son los que acá en Puerto Rico les llamamos los recalcitrantes.
Esos son los que vemos allí en el muro con sus sombreritos y haciendo las oraciones. Lo que hacen es estudiar la Torá, que son exacto, equivalen a lo que eran los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Ves? Yo mismo me preguntaba, si hay 144,000 judíos que dicen que son probos, que son buenos, que se convierten en primicias del Cordero de Jesús. Y yo me preguntaba, ¿por qué esos no se fueron en el arrebatamiento? ¿Ves? Porque ya le dije, los que son como usted y yo, que aceptan a Jesús como su Salvador y como Mesías, esos se van en el arrebatamiento de la iglesia. Pero estos judíos ortodoxos que dicen que son buenos, se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque no reconocen a Jesús. ¿Ves? Cuando vengan los dos testigos, que eso lo vamos a discutir en Apocalipsis, estos dos testigos son los que crean conciencia en estos judíos ortodoxos, que van a ser 144,000 que se convierten, como le dije al hermano que preguntó anteriormente, en los escapados de Isaías 66:19, que le van a predicar a aquellos pueblos que no han visto ni han oído la gloria de Dios. Con respecto a la tribulación y la grande tribulación, es que han formado un revolú ahí, y yo no lo entiendo, en el sentido de que ahora incluso están diciendo que la grande tribulación son 3 años y medio. No. Cuando estudiemos, y si lo tengo que hacer en un estudio, lo hago, las 70 semanas de Daniel, capítulo 9 de Daniel, se habla de que son 70 semanas y que son con respecto a Israel, no tienen que ver nada con respecto a la iglesia. Y si en el cálculo para computar desde el año 445, reinado de Artajerjes, que es que dice ahí, que hasta la muerte de Jesús, se computó que la semana son 7 años, ¿cómo es que ahora quieren venirme a decir? Cuando Daniel 9:27 bien claro dice, y por una semana, pues si es una semana, son 7 años, no son 3 años y medio, como algunos quieren decir ahora. Como usted mencionó, tratando de hacer diferencia entre la tribulación y la grande tribulación. No, es todo lo mismo, lo único que la segunda mitad, como el anticristo se le va a sentar en el templo de los judíos, ahí a los judíos se le va a complicar más la vida, porque se tienen que cumplir una serie de cosas que están en ese capítulo 9. La prevaricación de Israel, ponerle fin al pecado. Les prometo que de eso nada más, aunque el contexto es Apocalipsis, de eso nada más le hago un estudio para que se entienda claramente que son 7 años. ¿Está bien? Pero, amén. Pero más o menos se ve, o sea, son 7 años y los judíos, el que es cristiano, como te digo, se va, los otros se quedaron, los dos testigos no van a crear conciencia y esos son los que van a predicar a todo el resto del mundo. Y eso se llama el Evangelio del Reino. Porque gracias. Amén. Amén, gracias. Amén. Y gracias a usted, Marta, por participar. Pues oramos y nos despedimos y la semana que viene a las 7, le agradezco a todos los que se conectaron y a las 7 estamos en el nombre del Señor. Oramos por todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, estamos agradecidos de este privilegio, Señor, que tú nos has concedido. Bendice a mis hermanos que se han conectado, los que se comunicaron, los que no se pudieron conectar. Sabemos que ahora los hermanos se encargarán de diseminar este mensaje y comunicar, que los que quieran comunicarse lo pueden hacer. Glorifícate en todo, guarda, cuida, bendice a tu pueblo y sobre todo, Señor, que tu palabra cree conciencia del tiempo que estamos viviendo. Maranata, tú vienes pronto por tu iglesia. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.